Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y en este momento el objetivo es presentarles rápidamente la herramienta SciPoc, una de las herramientas más importantes de la etapa definir en el ciclo metodológico DMAIC de Lean Six Sigma. ¿De dónde deriva la palabra SciPoc? Entonces miren, la S de suppliers, que quiere decir proveedores, la I de inputs, entradas, la P de process, proceso, la O de outputs, salida, la C de customer, clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar con la herramienta SciPoc? Entonces vamos a identificar el proceso que vamos a intervenir, dónde empieza y dónde termina. Pero resulta que ese proceso, recordemos que un proceso es una secuencia ordenada de pasos que convierten unas entradas en unas salidas. Entonces, al nosotros identificar nuestro proceso, también debemos identificar cuáles son las entradas de ese proceso. ¿Qué son las entradas? Todos aquellos insumos, ya sean materias primas, mano de obra, métodos, información, que una orden de producción, que una orden de pedido, todo lo que se requiere para que el proceso arranque. Yo aquí debo resaltar todas las entradas que considere importantes en el entendido de que si falta alguna, no es posible que el proceso inicie su ciclo transaccional. Y cada una de esas entradas, en lo posible, pues yo debo identificar quién la provee, ya sea un proveedor interno o un proveedor externo. Podemos tener una entrada que tenga más de un proveedor o un proveedor que tenga más de una entrada. Y luego que se ejecuta el proceso, pues tenemos las salidas o producto o informe o resultado de la transacción. Y esas salidas son las que van a ser recibidas por el cliente. El cliente es el que nos juzga si el proceso está bien. ¿Por qué? Él recibe la salida y podrá sentirse satisfecho o no. En este cuadro es la forma más sencilla de describir un proceso. Es una forma muy macro, entonces yo simplemente menciono el proceso. Pero ya aquí doy un poco más de detalle porque voy a colocar el proceso, lo voy a detallar en 4 o 5 pasos. Lógicamente 4 o 5 pasos para un proceso pueda que sea muy poco, pero aquí este mapeo se llama mapa de alto nivel. No se trata de hacerlo con el mismo detalle con el que yo puedo hacer un flujograma de proceso, con el que yo puedo hacer un value stream map, un mapa de valor, sino que aquí se llama mapa de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso de mapa de alto nivel? Vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a ver si esto me resulta. Pues estoy en Google Maps, ¿cierto? Y vamos a cambiar el nivel de este mapa. Mira, es como que nosotros estuviéramos en una aeronave y lo que estoy haciendo es elevarme. Pero aquí lo que estoy haciendo es bajar de nivel. Mira, voy a bajar de nivel hasta que empiezo a ver mayor detalle en el estado de Texas. Mira, aparecieron Dallas, Houston. Bajo, ya apareció Austin, San Antonio, El Paso. Y seguramente mucho más detalle. Aquí la limitación que tenga el mapa, pero en un proceso el nivel de detalle o la cantidad de pasos pudiéramos decir que es infinito.
El número mínimo de pasos con que yo puedo escribir un proceso es un paso. En el SAIPO se utiliza un mapa de alto nivel en 4 o 5 pasos, los más importantes, pero el número de pasos con que yo puedo describir el detalle de un proceso, pues yo diría que tiende a ser infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos del SAIPO, cómo se armaría el SAIPO. Bueno, algunas preguntas que me pueden ayudar a formalizarlo. Propósito. ¿Por qué existe este proceso? ¿Cuál es el propósito de este proceso? ¿Cuál es su salida? ¿Cuál es el resultado del proceso? ¿Qué producto se elabora? ¿Dónde comienza el proceso? ¿Dónde termina el proceso? ¿Quién usa? ¿Quién recibe los resultados de este proceso? ¿O los clientes? ¿De dónde viene la información o materiales que utiliza el proceso? ¿Quiénes son los proveedores? Cada proveedor, ¿qué es lo que provee? ¿Dónde intervienen en el flujo de proceso? ¿Cómo afectan el proceso? Y pasos del proceso. ¿Qué sucede con cada entrada? ¿Cuáles son los pasos de la transformación? Aquí quiero regresar un poquito al mapa y hacerles las siguientes recomendaciones. Es muy importante la delimitación del proceso que vamos a intervenir. Cuando yo estoy en una compañía, la compañía tiene procesos por todo lado y por lo general voy a tender a extenderme, a tratar de decir que voy a intervenir un proceso mucho más grande de lo que realmente es. Entonces hay que ser muy mesurado en la definición de desde dónde hasta dónde voy a mapear el proceso. ¿Sí? Y esto tiene que estar muy bien concatenado con los objetivos de mi proyecto. Importante es que todas las entradas es lo que se requiere, lo que debe estar antes de iniciar el proceso. Antes de iniciar el proceso. Uno de los errores más comunes es que colocamos aquí una entrada que cuando vamos a analizar el flujograma resulta que es algo que resultaba de este segundo subproceso. Entonces, si resulta de este segundo subproceso, en realidad no es una entrada, porque es algo que se da dentro del proceso. ¿Sí? Y salida es todo lo que está después del último paso. Entrada, todo lo que está o debe estar antes del primer paso. Salida, todo lo que está después del último paso. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Nuestro proceso, el que vamos a describir, elaborar una fotocopia. Esa es la forma más sencilla. Y esto ya a todos nos da una idea de cuál es el proceso que estamos trabajando, pero pudiéramos llegar a un mayor detalle. Entonces aquí se describe el mapa de alto nivel en 5 pasos. Coloque el original sobre la pantalla, cierre la cubierta, fije los ajustes deseados, presione Start y retire originales y copias. Ese es el proceso. ¿Qué serán las salidas? Todo lo que esté después de este paso. ¿Qué serán las entradas? Todo lo que se requiere para arrancar este primer paso. Vamos a mirar. Salida es la copia. ¿Quién recibe la copia? Yo, usted, el archivo. ¿Y qué se necesita para arrancar el proceso? Necesitamos copiadora, necesitamos papel, necesitamos tóner original. Pero eso lo provee alguien. Fabricante la copiadora, el proveedor de suministros de oficina nos da el papel, el tóner y el original nosotros mismos lo tenemos. ¿Ok? Uno de los errores más comunes cuando yo construyo un SAIPO es que tiendo a tener la siguiente percepción, que es por línea, ¿no? Que si en esta línea hay una entrada, debe haber una salida. Entonces, cuando uno ve que aquí hay como
llenaron las 5 líneas y aquí llenaron otras 5. Entonces yo siempre digo y hago la observación, ¿será que pensó que tenía que haber una salida por cada entrada? No, yo puedo tener 1000 entradas y una sola salida. ¿Ok? Entonces, no diligenciar el SIPOC de esta forma. No, más bien hago las entradas, coloco los proveedores, hago las salidas y coloco el cliente y describo el proceso. Elaboración de una orden de compra. ¿Con qué se inicia? Con una requisición entregada a compras y se termina con la orden de compra en poder del proveedor. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Contacte al proveedor, especifique material, cantidad, plazo, calidad, confirme precio, plazo de pago, origine la orden de compra. ¿Cuáles son las salidas? La orden de compra que va al proveedor, que va al archivo, que va a cuentas por pagar y que va al cliente interno. ¿Cuáles son las entradas? Un proveedor, una especificación de lo que vamos a comprar, material, cantidad, plazo de entrega, precio, término de pago, requisición, formato. Y aquí está lo que quien nos provee cada una de esas entradas. ¿Listo? Y recuerden siempre que cada una de las herramientas de la etapa definir están relacionadas. Entonces yo cuando termino una herramienta la debo estar revisando y mirar la concordancia, por ejemplo, con los objetivos, con lo que hay en el Project Charter. En el Project Charter yo defino un dueño de proceso, pues tiene que ser el dueño de este mismo proceso que yo estoy mapeando. Los KPIs de mi proyecto seguramente deberán estar ubicados aquí, a la salida. Y una recomendación, cuando estoy definiendo los objetivos del proyecto, recuerden que el 6 Sigma es más adecuado cuando tengo un problema claro y no tengo ni idea de cómo solucionarlo. Evitemos formular soluciones en la etapa de definir. La etapa de definir es ante todo para formular problemas y metas. Es decir, en la etapa de definir tratemos de estar mentalmente ubicados a la salida del proceso. Muchas gracias.